Hoy por hoy, la lucha constante para sobrevivir en un mundo tan caótico, el objetivo de crecer y ser más, nos lleva a investigar y analizar realmente qué estamos haciendo en este mundo, qué es lo que realmente vinimos a hacer. Me encuentro con Juan Carlos Farinango, un conferencista, coach de vida, que definitivamente va a aportar mucho a nuestro canal. Bienvenidos a uno de los podcasts con más versatilidad en todo lo que estamos haciendo como líderes. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Fernando. Para mí realmente es un placer estar acompañándoles. Felicito esta iniciativa tan dinámica, tan creativa de generar espacios para que hablemos de esos temas que generalmente no se consideran, se pasan por alto y son los que son más fundamentales, más esenciales en la vida de un emprendedor, en la vida de un líder, en la vida de alguien que quiere tener una vida en plenitud. De acuerdo, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Te cuento así entre nos, tenía ganas de tener esta plática contigo. Te sigo mucho en las redes sociales, veo lo que estás haciendo y hay mucha afinidad con lo que Líderes está haciendo también. Entonces, invitamos a este tipo de personajes. Espero realmente que lo que vamos a hacer sea de mucha, pero mucha utilidad esta conversación para la gente que nos sigue. Juan Carlos, cuéntanos un poquito para que entremos en contexto. ¿Quién es Juan Carlos Farinango? ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su misión acá? Cuéntanos un poquito. Excelente. Oye, Juan Carlos Farinango, antes que nada, siempre digo, yo soy un padre, soy un esposo y pues como profesional yo soy un master speaker, más conocido como un conferencista, y también soy un potential coach, alguien que se dedica a acompañar a las personas para que vayan desplegando ese potencial que muchas veces está dormido, está estancado o de alguna manera está cautivo también. Entonces, considero que ayudar a las personas a que descubran ese potencial, desplieguen ese potencial, es una de las cosas más fundamentales, más esenciales, porque es mi deseo, ¿no? Que ellos puedan tener una vida, como bien dije al principio, en plenitud, no solamente sobrevivir, sino vivir bien, vivir abundante, vivir feliz. De acuerdo, Juan Carlos, qué interesante. Miren ustedes, por eso lo invité. Ahí está. Juan Carlos, tenemos un hambre de éxito. Yo creo que en su mayoría, si no todo el mundo, pero en su mayoría, la gente quiere vivir bien. ¿Por dónde partimos? ¿Qué hacemos? Excelente. Sí, coincido contigo, Fernando. El anhelo de crear, el anhelo de superarse, el anhelo de trascender, es uno de los anhelos más profundos del alma del ser humano. Está en todos, cada uno obviamente en su diferente campo, pero se encuentra en todos. Ahora, una de esas claves, considero que para tener una vida abundante, una vida feliz, es llegar a conocerte a ti mismo. Pasamos la vida descubriendo, investigando, educándonos, averiguando de cosas, explorando cosas, pero quizá muchas veces podemos pasar por alto ese descubrimiento que es el más importante, considero yo, que es conocerte a ti mismo, saber quién eres tú y por qué estás aquí, cuál es tu misión. Entonces por ahí comienza ese tema de una vida en plenitud, de conocerte a ti mismo, porque si tú te conoces a ti mismo, entonces puedes ayudar a otros también y aportar y contribuir donde está realmente ese gozo, porque el gozo no solamente tiene que ver contigo, sino con la huella que tú dejas aquí, con las personas que has ayudado, con la contribución que has hecho, porque eso te brinda a ti satisfacción, porque te sientes útil, te sientes realizado. Ok, Juan Carlos. Ahora, decirlo, obviamente, puede resultar un tanto fácil, digámoslo así, pero ¿cómo lo hago? Hablamos de que hoy nos dejamos llevar mucho por lo externo, por lo que visualizamos, por la publicidad, y estamos siempre buscando afuera. ¿Correcto? Siempre estamos buscando afuera el tema de recurso económico, el estatus, que el mejor celular, que el mejor auto, que el mejor trabajo, que la profesión. Y como que esto opaca lo que tú dices que es como principal, que concuerdo al 100% contigo. Si la gente te pregunta, y Juan Carlos, bueno, ¿cómo volteo a ver? O sea, ¿cuál es el paso a seguir para ir descubriendo quién soy realmente? Correcto. Y tú diste una pista, ¿no? Diste una pista, porque generalmente nosotros estamos
muy enfocados en el tema material, en el tema exterior, en el tema superficial. Y es importante que las personas comencemos a entender de que obviamente existe una realidad exterior. Los psicólogos ya en psicología hablan de que incluso ahí estamos en el nivel de la psique, de la psicología, y hablamos del aspecto del emocional, de los pensamientos, pero incluso, o sea, hay esta parte material exterior, hay esta parte que es de la psicología, de la mente, de los pensamientos, incluso hay otra parte que es aún más profunda, que es una parte espiritual, y no necesariamente me refiero al tema religioso, sino me refiero a esa conexión que tienes con ti mismo, de llegar a conocerte. Entonces, para llegar a eso, yo comenzaría diciendo de que debemos comenzar a generar conciencia, a que la mayoría de personas estamos viviendo, como decir, en piloto automático. No nos detenemos un ratito a analizar qué rumbo estoy siguiendo, por qué lo estoy siguiendo, es eso lo que a mí me gusta, es eso lo que a mí me apasiona, o solamente estamos siguiendo como en piloto automático lo que nos han dicho que debemos hacer, pero sin todavía vivir. Entonces yo hablo siempre en las conferencias de que es mi deseo poder despertar, poder avivar esa naturaleza y ese potencial divino que está en cada uno, ¿sí? Entonces parte por ahí de entrar en conciencia, de dejar de vivir en piloto automático, de dejar de vivir en un estado de letargo, como adormecido, como entumecido, sino más bien ya conectarte, dejar de lado un poquito la parte exterior y comenzar a regresar a ver acá adentro quién eres tú. Entonces por ahí nace de comenzar a despertar, de avivar, ¿no? No sé si voy cogiendo la idea, Juan Carlos. Hablamos de un tema de dar pasos más conscientes. Correcto. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. Ok, perfecto. Mira que leía por allí el otro día, no hace mucho, una frase donde decía, mientras gobierne el inconsciente, dejarás de actuar de manera consciente y todo lo que ocurra será destino. Algo así. ¿Qué nos puedes mencionar referente a eso? ¿Cómo despierto yo la conciencia? Ya, sí, efectivamente. Por ejemplo, en el área que yo estudio, en la que yo me he profesionalizado, que es el coaching, hablamos mucho del tema de tomar conciencia, de despertar, ¿no? Entonces, la verdad es que semejante, o sea, primero comenzaría con las creencias, los paradigmas que nosotros tenemos, ¿no? Un paradigma viene del griego, que tiene que ver con el tema de cómo tú observas las cosas, cómo tú ves las cosas, cómo tú crees que son las cosas. Y entonces nace de ahí la creencia que tú tienes de ti mismo, comienzas a generar una conciencia. Y yo cito aquí, ¿no? O sea, a veces citamos libros, citamos escritores, y yo quisiera comenzar citando algo que a mí personalmente me ha ayudado y ha sido quizá esa creencia o ese pensamiento que ha dado esa vuelta, ese giro, ¿no? Ese giro de comenzar a creer en quién eres. Cito algo que a mí me gusta del Antiguo Testamento, en Salmos 82:6 dice lo siguiente, dice, el salmista dice, y yo os dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, pongámonos a pensar por un momento, ¿cuánto cambia la perspectiva, la conducta, la ambición, la confianza de una persona cuando en su corazón abraza la idea, abraza la creencia de que es un Dios? O sea, ¿cómo cambia eso la conducta de una persona que quizá no tiene tanta confianza en él mismo, su autoestima está un poco débil, no cree que puede lograr cosas, no cree que puede llegar a ser lo que él quisiera, porque en su corazón, en el centro, lo que él cree de él mismo es una creencia débil? Pero cuando él comienza a creer, esta persona comienza a creer que efectivamente es un Dios en embrión, entonces su confianza aumenta, comienza a creer que es capaz. Entonces por ahí comienza ese despertar de conciencia, de comenzar a cambiar algunas creencias que te han cautivado, unas creencias que te tienen en estado de letargo, de adormecimiento, de entumecimiento. Cuando tú cambias esas creencias por una creencia más habilitadora, más potenciadora,
entonces estás en el camino a comenzar a explorar nuevos niveles de pensamiento y a visionar cosas que tú puedes llegar a hacer. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Qué profundo. Y mira, o sea, uno es lo que cree que es. Uno actúa como cree que es. Entonces, yo les invito a quienes nos están observando a analizar qué creencias tienes tú sobre ti mismo. ¿Qué piensas tú sobre ti mismo? No qué piensa tu entorno, no qué piensa el resto de ti. Tú, como ente individual, ¿qué piensas sobre ti? ¿Cómo te catalogas? ¿Eres lo que dice Juan Carlos, un Dios en potencia? Pausa y volvemos. Continuamos. Juan Carlos, ¿qué es para ti la pobreza? Pobreza. Bueno, generalmente tenemos el concepto de la pobreza, la gente relaciona más la pobreza con el tema económico, ¿no? Que efectivamente sí es una forma de pobreza, pero más la pobreza, yo diría, en el tema de la pobreza mental de tus creencias, la pobreza más de tus valores, ¿sí? De los valores. Y aquí es importante, ¿no? Tú sabes que parte de mis actividades también, yo he estado enrolado en temas políticos también, y siempre yo he dicho de que detrás de esta crisis económica que hablamos, detrás de esta crisis de seguridad que hablamos, también hablamos de una crisis de valores. Entonces, cuando tú me preguntas pobreza, yo más me enfoco en el tema de lo que tú tienes en tu mente, lo que tú tienes en tu corazón, ¿sí? Las creencias que tienes, los valores que tienes. Porque cuando tú tienes las creencias correctas, los valores correctos, o valores o creencias habilitantes, todo lo demás comienza a organizarse, comienza a fluir, comienza a vivir ya en términos de abundancia, de gratitud. Pero cuando tú tienes pensamientos, tienes creencias limitantes, ahí para mí eso es el término de la pobreza. Cuando tú en tu corazón no guardas gratitud, no tienes bondad, no tienes esperanza, entonces hablamos ahí de una pobreza que eso se va a ver reflejado, porque quizás solamente lo contrario a la pobreza lo vas a decir que es la riqueza, ¿no? Hablando del aspecto económico. Pero también conocemos mucha gente que es rica económicamente, pero pobre en cuanto a sus valores, pobre en cuanto a sus creencias para con los demás. Entonces necesitamos ir abordando también desde ese espacio. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Yo creo, tal vez me corrige si estoy mal, yo creo que cuando el hombre está bien en lo mental, en lo espiritual, va a estar bien en todo el resto de aspectos. Porque va a salir de la ignorancia, va a confiar en sí mismo y hace lo que tú decías en un inicio, creer en sí mismo, tener esa convicción de que, bueno, es eso, un Dios en potencia. Y yo no puedo imaginarme un Dios en potencia con carencia. Hablabas tú algo importante antes de hacerte la próxima pregunta. Hablabas tú del tema de la gratitud. ¿Qué es ser grato, Juan Carlos? ¿Qué crees tú, concepto de gratitud, de vivir en gratitud? Bueno, yo tenía un concepto, ¿no? Y como todos, quizá vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos ampliando nuestra comprensión. Escuchaba a alguien enseñar acerca de la gratitud y es algo que a mí me cambió, ¿no? Mi perspectiva. Normalmente creemos que la gratitud tiene que ver con estar agradecido por algo. O sea, solamente eres agradecido, o sea, porque bueno, ya tienes tu alimento, tienes tu vestimenta, tienes tu salud, la salud. Entonces relacionas estar agradecido es por algo, pero la verdadera gratitud, este personaje enseñaba de que es más allá, es siempre, o sea, siempre no dependiendo de, sino siempre vivir en gratitud, siempre hacer ese esfuerzo de reconocer las bendiciones, las cosas que sí tienes,
sin enfocarte en lo que sí tienes antes de lo que de pronto aún no se ha logrado, ¿no? Y digo aún porque estás en ese proceso, entonces hay que cuidar las palabras también. Entonces, no solamente aprender a ser agradecido por algo, sino vivir en gratitud. Totalmente. Te decía, antes de irnos a la pausa, Juan Carlos, la segunda pregunta, ¿qué es, o mejor dicho, qué tan buena o mala es la ambición? El ser ambicioso, concepto de ambición. Es una palabra que lo utilizamos y es semejante a lo que es como la riqueza, ¿no? La riqueza ni buena ni mala, depende de cada uno cómo lo utilice. Y la ambición puede ser, considero yo, puede ser que también puede ser positiva o negativa, dependiendo del enfoque que tengas. Los grandes acontecimientos, los grandes logros, los grandes descubrimientos, los grandes hallazgos, la gente que ha marcado la historia, que ha dejado una huella y ha logrado un avance para la humanidad, siempre ha tenido ambición. Siempre ha tenido ambición. La ambición es lo que te permite esforzarte más allá de tus capacidades, lo que te permite levantarte cuando estás cansado. La ambición es lo que te motiva, te da una perspectiva de lo que se podría lograr si tan solo haces esto o aquello. Entonces, la ambición desde mi punto de vista es positiva cuando la enfocas para cosas que valen la pena, que son honorables. Entonces, eso es mi creencia. ¿Por qué te hago estas tres preguntas, Juan Carlos, del tema de la pobreza, del tema de la ambición y la pregunta que aún no me respondes, no te he preguntado concretamente el tema de para qué estamos acá? No sé si tú, que has tenido la experiencia de estar en un segmento latino y también fuera del país, puedes tener un tema comparativo, pero nos han hecho creer a nivel local, latino, de que la pobreza es buena. Por tema de religión, muchas veces cree el latino que el ser pobre es un tema positivo a futuro. Por otro lado, el tema de la ambición, ¿qué nos dicen acá en el segmento latino? No seas ambicioso. No sé si eso ha hecho que de pronto estemos como estemos. ¿Qué opinas tú referente a eso, Juan Carlos? Sí, el tema cultural, hablando de nosotros los latinos, ciertamente hemos enfocado o hemos abrazado paradigmas errados con respecto a lo que es la ambición, con respecto al tema de superarse. Tú bien hablabas y decías acerca de confundir la humildad, de pronto los pensamientos o creencias como los ricos son orgullosos, los ricos son esto, son aquello, el tema de la religión, mal interpretar la religión, no mal interpretar. Y digo mal interpretar es porque si uno de verdad se da el tiempo para escudriñar, para estudiar, y en este aspecto comparto yo un poquito de quién soy yo también. Yo he crecido en este ambiente religioso, tengo mis creencias, mis valores, y soy un estudioso también, siguiendo el ejemplo de grandes personajes como Isaac Newton, Albert Einstein y todos los otros grandes personajes. Ellos siempre dedicaron tiempo para estudiar la palabra de Dios, las escrituras. Y cuando uno estudia, ahí tú encuentras que estás hablando de un Dios abundante, no de un Dios en escasez, ¿sí? Entonces, te doy un ejemplo. En el Antiguo Testamento, ¿no? Para que entendamos nomás, se le manda a Salomón y posteriormente a David edificar un tabernáculo, que también más adelante se conoció como un templo. Pero si tú pones atención, los elementos, los materiales con los cuales se les mandó construir la casa de Dios tenían que ser de la mejor calidad, el oro, la madera, los utensilios, todo de la mejor calidad. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Dios es un Dios abundante. Y se nos ha dicho también que en la medida que las personas vivan los valores, vivan los mandamientos que se dio, también prosperan. Las personas llegan a prosperar, y ese es el deseo como hijo de Dios, que tú tienes esa capacidad, y tu destino no es quedarte en la escasez, en la pobreza. Tu destino es brillar, es lo que Él quiere para ti. Entonces, mira, el tema del aspecto de la creencia latina, sí es verdad, hemos permitido abrazar estas ideas, estos conceptos errados
que nos tienen ahí limitados, que nos tienen ahí pensando de que, como tú bien dices, bueno, para ser humilde, o sea, no tengo que ser rico, no debo prosperar, porque si prospero, si gano esto, inmediatamente voy a hacerme como el término que tú mencionas, ambicioso es ser malo, los ambiciosos, entonces, pero no. Conocemos mucha gente, y al igual que tú, yo también he tenido la oportunidad y la bendición de conocer gente muy próspera, y es de la gente más humilde, de la gente más agradecida, de la gente más para dar, para contribuir. Y la clave, y es totalmente lo contrario a lo que creemos, cuando una persona es humilde, crece. Correcto. Mira, una de las misiones que tiene Líderes justamente es cambiar los paradigmas mentales negativos. El éxito está ahí para conquistarlo. La abundancia está allí. Cuando nosotros despertemos como Latinoamérica y nos demos cuenta que tenemos todo el potencial, que salgamos de esas creencias erróneas que nos han implantado, que nos han hecho confundir y creer que el no tener va a hacer que tú en un futuro tengas toda la prosperidad en el cielo y más allá. Puedes vivir hoy por hoy en abundancia, cambiando tu mentalidad. Seguimos con Juan Carlos. Juan Carlos, la pregunta que te hacía, ¿cómo encuentro mi razón de ser? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy acá? Porque normalmente estamos andando a ciegas. O sea, no tenemos un rumbo bien definido, un punto fijo a dónde apuntarle. Pero ¿cómo encuentro yo eso, Juan Carlos? Gracias. Bueno, sí, efectivamente considero que eso es de las cosas más importantes mientras estemos aquí en esta vida, encontrar, descubrirnos a nosotros. Y tomo un ejemplo, ¿no? Hice referencia que, bueno, también he tenido instrucción religiosa y hay algo que a mí me ha impactado bastante en las declaraciones de este Salvador, Jesucristo. Hay dos cosas que él dijo, ¿no? Cuando le preguntaron, cuando por ejemplo, Moisés estaba conversando con él y le da la tarea de que vaya a liberar a Egipto, él dice, pero cuando me presente ante ellos, me van a decir, ¿quién te mandó? Y él dice, solo diles, yo soy el que soy. Entonces el tema de yo soy, de poder saber quién eres tú. Más adelante, cuando le están entrevistando los romanos, él dice otra frase que a mí me impacta, dice, y para esto he nacido. Entonces imagínate estas dos cosas, yo soy y para esto he nacido. O sea, el poder de conocer tú quién eres y saber para qué naciste, cuál es tu misión. Ahora, ¿cómo lo descubres? Primero, dando cabida a creencias habilitantes, a nuevas formas de pensamiento, a creer que eres un Dios en potencia, un Dios en embrión, de que tu destino es brillar y no solamente vivir en la mediocridad. Primero, cambias esos pensamientos. Luego quizá comienzas con una etapa de exploración, porque el talento, esa vocación, deja huella, ¿no? Y aquí tomo el ejemplo de alguien, otro personaje también, aquí yo admiro mucho, de este escritor y conferencista británico Ken Robinson, quien hablaba de que normalmente, bueno, siempre el talento deja huellas, y hablaba de que es importante que nosotros alcancemos a encontrar, a identificar nuestro elemento, y nuestro elemento es sencillo, es como por ejemplo el elemento del pez es el agua, el elemento del águila es el aire, ¿sí? Entonces, él ponía ejemplos de que a veces quizá queremos tratar a todos como que todos fuesen lo mismo, pero cada uno es diferente. Entonces, él observaba en un salón de clases y veía de que tal estudiante o tal niña, obviamente de pronto, bueno, en matemáticas, en las materias que supuestamente es lo élite, lo que más resalta, no rendía. Pero esta niña, por ejemplo, siempre se la pasaba como que queriendo hacer movimientos y queriendo moverse, y en la hora de educación física, en vez de hacer los ejercicios, estaba como bailando. ¿Y qué era el asunto? ¿Cuál era el asunto? Que la vocación de esta niña, su pasión,
tenía que ver con el baile, con la danza, con el ballet. Entonces, encontrar ese elemento es explorar. Y aquí algo que a mí me ha ayudado, que lo descubrieron los japoneses, ¿no? Tienen ellos una técnica, una metodología, se llama Ikigai, ya, y que me gusta mucho. Yo trabajo mucho con esto porque esto viene de los japoneses, de una isla que se llama Okinawa, y los científicos comenzaron a admirarse. ¿Por qué esta gente, y observen esto, ¿no? Tenían los patrones de que vivían más años, y que no solamente vivían más años, sino que vivían más felices. Y entonces, al cuestionar, al averiguar los científicos de a qué se debe esto, es que ellos habían adoptado una metodología Ikigai en la que ellos lograban conectar lo que amaban hacer, lo que son buenos para hacer, consideraban qué es lo que el mundo necesita y consideraban qué es por lo que lo pueden pagar. Entonces, al conectar estas 4 áreas, ellos lograban encontrar un propósito, y eso es justo lo que dice el significado de esta palabra Ikigai, es encontrar tu propósito, tu razón de ser, algo que te llene, que te apasione y que a la vez obviamente también te permita vivir como te lo mereces. Entonces, por ahí, en los talleres que damos, en las conferencias que damos, abordamos de manera más descriptiva, más detallada cada uno de los aspectos de eso, pero tiene que ver con eso, ¿no? De comenzar a creer que tú naciste para brillar, de que naciste para ser grande, y que cuando ya des cabida a eso, comienzas a explorar, comienzas a descubrir cuál es tu elemento, por dónde es que tú debes caminar, y una vez que ya tienes esa pista, ahora sí, vamos a tratar de enrolar en este Ikigai, que es lo que amas, lo que puedes hacer bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Cuando haces esto sucede algo que se utiliza en los términos tecnológicos. Cuando va a despegar un cohete, saben que se requiere para que despegue un cohete, una nave espacial, debe haber coordinación exacta entre lo que es la energía, la fuerza, la potencia, el tema electrónico. Todo debe coincidir y se llama un match, una conexión entre lo que va a hacer. Cuando sucede eso, el hombre y la mujer está en camino a trascender y no solamente pasar como desapercibido. Despega. Esto es Líderes. Yo soy Fernando Quilumba. Líderes formando líderes. Juan Carlos, muchísimas gracias por venir. Un mensaje final a nuestra audiencia, por favor. Gracias, Fernando, realmente por la oportunidad, y el mensaje para ustedes, aquellos que nos están escuchando, es decirles que hay grandeza en cada uno de ustedes. Desen la oportunidad de descubrir quiénes son y para qué están aquí. Y al hacerlo, les prometo, estarán en camino a vivir esa vida en plenitud. Muchísimas gracias.